datos curiosos y más. Los mayas no fueron un imperio. ¿Sabías que el imperio maya nunca existió? A diferencia de los aztecas o los incas, los mayas jamás tuvieron un solo emperador ni una capital única. La ciencia arqueológica nos confirma que funcionaban como una red de ciudades-estado independientes, muy parecido a la antigua Grecia. Imagina a Tikal, Calakmul y Palenque como potencias rivales, compartiendo la misma lengua, religión y escritura, pero viviendo en guerra constante por el control de las rutas comerciales. Su territorio no era un bloque sólido, sino un mosaico complejo de 324,000 kilómetros cuadrados que abarcaba selvas, montañas y costas en lo que hoy son 5 países diferentes. No eran una nación, eran un mundo entero. ¿Los mayas vivían en volcanes? ¿Te imaginas a los mayas siempre rodeados de selva densa? Es un error común. Su territorio se dividía en 3 zonas geográficas dramáticamente distintas que impulsaron su comercio. Primero, las tierras altas del sur, Guatemala y Chiapas, llenas de volcanes activos de donde extraían la obsidiana y el jade. Segundo, las tierras bajas centrales, el Petén, la selva tropical lluviosa hogar de Tikal. Y tercero, las tierras bajas del norte, Yucatán, una planicie seca y calcárea de matorrales. Esta diversidad obligó a crear una inmensa red de comercio para intercambiar recursos que no tenían en sus zonas. La geografía fue el motor de su economía, el tamaño real del mundo maya. A veces pensamos que los mayas eran un pequeño grupo local, pero su huella territorial fue colosal. Ocuparon una extensión de 324,000 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, eso es casi el tamaño de Alemania. Hoy, ese territorio abarca 5 países modernos: el sureste de México, la totalidad de Guatemala y Belice, y las fronteras occidentales de Honduras y El Salvador. No eran una tribu aislada. Gestionaron una de las zonas culturales más grandes y complejas de la antigüedad, conectando el Océano Pacífico con el Mar Caribe a través de rutas terrestres y fluviales. ¿Cómo vivían sin ríos? Uno de los datos más fascinantes de la geografía maya es que en gran parte de su territorio no hay ríos superficiales. En la península de Yucatán el suelo es de piedra caliza porosa, karst, por lo que el agua se filtra al subsuelo. ¿Cómo construyeron grandes ciudades ahí? Dependían de los cenotes, que son pozos naturales sagrados, y desarrollaron tecnología avanzada. Los chultunes. Estos eran cisternas subterráneas en forma de botella, selladas con estuco para capturar agua de lluvia. En Tikal, modificaron la inclinación de plazas enteras para drenar la lluvia hacia embalses gigantes. Eran verdaderos maestros de la ingeniería hidráulica. ¿A dónde se fueron los mayas? ¿Crees que los mayas desaparecieron de la faz de la Tierra? Eso es científicamente incorrecto. Lo que ocurrió fue un colapso político y demográfico en las tierras bajas del sur, como Tikal y Copán, alrededor del año 900 después de Cristo, causado por sequías y guerras. Pero la población no se esfumó. Hubo una migración masiva hacia el norte, a la península de Yucatán. Ahí florecieron nuevas superpotencias como Chichén Itzá y Mayapán durante el período posclásico. La civilización simplemente cambió de código postal, adaptándose a una nueva geografía costera y comercial. Datos curiosos y más. El invento que creó a los mayas. Todo imperio tiene un comienzo humilde. En el periodo preclásico, alrededor del año 2000 a.C., ocurrió la verdadera revolución. Los mayas dejaron de caminar. Pasaron de ser nómadas cazadores a fundar las primeras aldeas estables. El secreto: la ingeniería genética ancestral, la domesticación del maíz. No solo crearon alimento, crearon cultura. En esta etapa nacen los primeros idiomas mayenses y la cerámica, sin reyes ni palacios todavía, pero con una sociedad compleja que sentaba las bases de todo lo que vendría. Aquí nació el ADN de Mesoamérica, la ciudad perdida más grande. ¿Creías que Tikal o Chichén Itzá eran las más grandes? Te equivocas. En el preclásico tardío, siglos antes de la Edad de Oro, existió el Mirador en Guatemala, una megaciudad que desafía la lógica. Aquí se construyó la pirámide de la Danta, que por volumen es una de las estructuras más grandes del mundo antiguo, y lo hicieron sin herramientas de metal
monumental. Este periodo no fue primitivo, fue una era de gigantismo arquitectónico que colapsó misteriosamente antes de que naciera el periodo clásico. La historia que conoces está incompleta. La Guerra Mundial Maya. Bienvenidos a la Edad de Oro, o mejor dicho, a la era de la guerra total. El periodo clásico no fue de paz y amor, fue dominado por dos superpotencias rivales, Tikal, el reino Mutul, y Calakmul, el reino de la serpiente o Kaan. Durante siglos jugaron un ajedrez sangriento, conquistando ciudades aliadas y bloqueando rutas comerciales. Los arqueólogos podrían llamarla la Guerra de las Galaxias Maya por su escala política. Esta rivalidad impulsó la tecnología y el arte, pero también sembró las semillas de su propia destrucción. Juego de Tronos se queda corto. Reyes que se creían dioses. ¿Por qué los mayas avanzaron tanto en astronomía y matemáticas en el clásico? No fue por curiosidad, fue por poder. Surgió la figura del Cujulayau, el señor divino. Los reyes no eran solo políticos, eran literalmente el puente vivo entre el cielo y la tierra. Usaban sus predicciones de eclipses y el calendario de cuenta larga para demostrar que controlaban el cosmos. Las estelas de piedra que vemos hoy no son decoración, son propaganda política tallada para legitimar su linaje divino ante el pueblo. Ciencia y religión eran la misma cosa. El fin de los reyes divinos. Tras el colapso del sur, muchos creen que todo acabó. Falso. La fiesta se mudó al norte, a Yucatán. En el posclásico, ciudades como Chichén Itzá cambiaron las reglas del juego. Ya no adoraban a un solo rey divino. Implementaron el multepal, el gobierno por consejo de nobles. Se volvieron más pragmáticos, militaristas y comerciantes. Importaban oro de Panamá y turquesa del norte. La cultura se mezcló con influencias del centro de México. Menos estelas religiosas, más mercado y sacrificios en el cenote. La última ciudad en caer. Llegamos al final, hacia 1441. La poderosa ciudad de Mayapán cae y la región se rompe en pequeños cacicazgos peleados entre sí. Cuando llegan los españoles, no encuentran un emperador a quien capturar, sino cientos de líderes rebeldes. Por eso la conquista maya fue tan difícil y sangrienta. ¿Sabías que la última ciudad maya independiente, Tayasal, en una isla de Guatemala, no cayó hasta 1697? Eso es casi 200 años después de la llegada de Colón. La resistencia fue legendaria. Datos curiosos. Y más. ¿Somos el tercer intento? Según los mayas, tú y yo somos el tercer intento de los dioses. El Popol Vuh cuenta que los creadores fallaron 2 veces antes de hacernos. Primero hicieron hombres de barro, un desastre. Se derretían con la lluvia y no podían caminar. Luego hicieron hombres de madera. Caminaban y hablaban, pero no tenían alma ni sentimientos. Eran como robots vacíos. Los dioses, furiosos, enviaron un diluvio de resina y sus propias ollas de cocina se rebelaron y los atacaron. Los sobrevivientes huyeron a los árboles y se convirtieron en monos. Por eso los monos se parecen tanto a nosotros. Son el boceto anterior, jugando contra la muerte. Esta es la mejor historia de acción de la antigüedad. 2 hermanos, Hunahpu e Ixbalanque, bajaron voluntariamente al inframundo, Xibalbá, para desafiar a los señores de la muerte a un juego de pelota. Tuvieron que sobrevivir a casas de tortura, la casa de las navajas, la del frío y la de los jaguares. Su estrategia no fue fuerza bruta, fue pura magia y astucia. Se dejaron matar en un horno para luego resucitar y engañar a los dioses oscuros, derrotándolos para siempre. Al ganar, subieron al cielo. Uno se convirtió en el sol y el otro en la luna. Cada vez que miras el cielo, ves su victoria. Tu carne está hecha de maíz. Para la ciencia moderna, somos carbono. Para los mayas, somos masa de maíz. El tercer y último intento de creación fue el éxito. La abuela divina Ixmucané molió maíz blanco y amarillo, y con esa masa formó los músculos y la sangre de los primeros 4 hombres reales. Por eso el maíz es tan sagrado en México y Guatemala. No es solo comida, es literalmente nuestra carne. Pero ojo, estos primeros hombres eran tan perfectos y veían tanto que los dioses tuvieron celos y les empañaron la vista. Nos dejaron miopes espiritualmente para no igualar su poder. Dientes de jade y ojos viscos. ¿Qué harías por belleza? Los mayas lo llevaban al extremo. Para la élite, ser bello significaba parecerse a los dioses. Deformación craneal. A los bebés les ataban tablas en la cabeza para que el cráneo creciera alargado, como una mazorca de maíz. Estrabismo. Ser visco era súper atractivo. A los niños les colgaban una bolita de cera entre los ojos para forzar la vista cruzada. Sonrisa de millón. Se limaban los dientes en punta o se incrustaban piedras de jade y pirita sin anestesia. Eso sí era compromiso con el estilo. Fútbol, nivel Dios y muerte. Olvida la FIFA. Esto es el Beats, el deporte
más difícil y sagrado de la historia. Regla número 1. Prohibido usar las manos o los pies. Solo podías golpear la pelota con la cadera, el codo o la rodilla. Y no era una pelota cualquiera, era caucho macizo de 4 kilos. Un golpe en el estómago te podía matar. ¿Y el sacrificio? Existe el mito de que mataban al ganador. Falso. Generalmente, el ritual final involucraba la decapitación de prisioneros de guerra o del capitán del equipo perdedor, recreando mitos antiguos. Aquí se jugaba la vida, literalmente. La sangre real era la llave. Ser rey maya no era solo lujos, era dolor. Ellos creían que los dioses nos dieron vida con su sangre, y la única forma de pagar esa deuda y mantener el sol brillando era devolverla. En rituales privados, los reyes se perforaban la lengua o partes más sensibles con espinas de mantarraya. Esa sangre sagrada se goteaba sobre papel y se quemaba. Creían que en el humo se formaba la serpiente de la visión, un portal para hablar con los ancestros. La corona pesaba y sangraba. Datos curiosos. Y más. Inventaron el cero antes que Roma, la genialidad matemática maya. ¿Sabías que mientras los romanos sufrían para hacer sumas complejas, los mayas ya dominaban el infinito? Fueron una de las pocas civilizaciones en la historia que inventó independientemente el concepto del cero. Lo representaban con una concha o semilla. Parece simple, pero el cero es vital para hacer cálculos gigantescos. Gracias a esta simple concha, pudieron calcular fechas de millones de años hacia el pasado y el futuro, algo que en Europa no se podía hacer en esa época. Matemáticas nivel Dios. ¿Por qué contaban de 20 en 20? El sistema que usaba todo el cuerpo. Nosotros contamos de 10 en 10 porque tenemos 10 dedos en las manos. Pero los mayas eran más prácticos. Usaban también los dedos de los pies. Por eso su sistema era vigesimal, base 20. Es súper elegante. Un punto vale 1, una barra vale 5, una concha vale 0. Con solo estos 3 símbolos podían escribir cualquier cifra, por inmensa que fuera. Es un código binario ancestral que les permitía ser los mejores arquitectos del continente. ¿Te imaginas hacer tarea de mate así? No eran dibujos, era literatura, la única escritura real del continente. Mucha gente cree que los glifos mayas son solo dibujitos bonitos. Error. Los mayas desarrollaron el único sistema de escritura completo de toda América. Era logosilábico. Combinaban imágenes que valen palabras con símbolos que valen sonidos, sílabas, igual que el japonés moderno. Gracias a esto, hoy podemos leer sus historias, saber los nombres de sus reyes, sus guerras y sus poemas. No prehistoria muda, es historia escrita. Literalmente, hablaron con el futuro. Más precisos que la NASA, casi. El calendario más exacto de la antigüedad. ¿Sabías que los mayas calcularon el año solar con más precisión que los europeos que vinieron a conquistarlos? Sin computadoras ni telescopios, solo observando con palos cruzados, calcularon que el año duraba 365 con 2420 diezmilésimos en días. El calendario gregoriano que usamos hoy dice que dura 365.2425. La diferencia es de milésimas. Estaban obsesionados con el tiempo porque para ellos el tiempo era cíclico y sagrado. No solo contaban días, sincronizaban el universo. Predijeron eclipses de hoy, el famoso Códice de Dresde. ¿Magia o ciencia? Los astrónomos mayas eran capaces de predecir eclipses solares y lunares con siglos de anticipación. En el Códice de Dresde, un libro de corteza de árbol que sobrevivió a la quema, hay tablas exactas de los movimientos de Venus y la Luna. Sabían que Venus tardaba 584 días en su ciclo, con un error de apenas 2 horas cada 500 años. Usaban este conocimiento para planear guerras y coronaciones. Si el cielo no estaba alineado, el rey no se movía. Datos curiosos. Y más. Sin ruedas y sin metal. El misterio de la construcción maya. Mira estas pirámides gigantes. Ahora intenta imaginar construirlas, sin metal y sin ruedas. Los ingenieros mayas no usaron hierro ni bronce. Cortaban la piedra usando otras piedras más duras, como el pedernal. Y aunque conocían la rueda, la usaban en juguetes. Jamás la usaron para el transporte porque la selva y la falta de animales de carga, como caballos o bueyes, la hacían inútil. ¿Cómo movían toneladas de roca? A pura fuerza humana, usando el mecapal, una banda de cuero en la frente para cargar el peso con la columna. Ingeniería a base de músculo y cerebro. El concreto que quemó la selva. El secreto del estuco maya. ¿Crees que las pirámides eran de piedra gris y vieja? No. Originalmente eran rojas y brillantes. El secreto era el estuco, una mezcla de cal quemada y resina de árboles, como el olol, que era tan dura como el concreto moderno. Con esto pavimentaban pisos y cubrían edificios enteros, pero tuvo un costo terrible.
Para hacer la cal, necesitaban hornos a temperaturas infernales. Se calcula que talaron millones de árboles para alimentar esos hornos. Su propia ingeniería causó una catástrofe ecológica que ayudó al colapso de su civilización. Avance y destrucción. ¿Por qué sus cuartos eran tan chicos? El invento de la bóveda maya. Si entras a un palacio maya, notarás algo raro. Los cuartos son súper estrechos y los techos altísimos. ¿Por qué? Es culpa de su gran invento, la bóveda maya o arco falso. A diferencia del arco romano que es redondo, el maya es triangular o escalonado. Es increíblemente estable para resistir terremotos, pero es muy pesado. Necesita muros gruesos para sostenerse y no permite espacios anchos. Por eso sus pirámides son masivas por fuera, pero claustrofóbicas por dentro. Sacrificaron espacio por altura y eternidad. Autopistas que brillan de noche. Los Sagbés, el Internet de piedra. Mucho antes que las carreteras modernas, los mayas conectaron la selva con los Sagbés, o caminos blancos. Eran calzadas elevadas perfectamente rectas que conectaban ciudades a kilómetros de distancia. El de Yaxuná a Cobá mide 100 kilómetros. Lo más increíble, estaban pavimentados con estuco blanco brillante. Bajo la luz de la luna llena, estos caminos resplandecían, permitiendo el comercio y los viajes nocturnos, sin necesidad de antorchas. Era una red luminosa que unía al mundo maya en la oscuridad. Las pirámides son como cebollas, el secreto oculto dentro de los templos. Aquí va un secreto de arqueólogo. Cuando ves una pirámide maya, no estás viendo un solo edificio. Estás viendo muchos, uno dentro del otro. Los mayas no demolían sus templos viejos. Cada vez que un rey moría o se cumplía un ciclo de 52 años, construían una nueva pirámide encima de la anterior, como capas de una cebolla. En Tikal o Copán, si cavas un túnel dentro de una pirámide, encontrarás el templo del abuelo y dentro, el del bisabuelo, perfectamente conservados. Es una matriosca gigante de piedra. Datos curiosos. Y más.